Nosotros hoy día le vamos a hacer una presentación de lo que vienen siendo los indicadores. A modo de introducción vamos a presentar lo que es el método Opera, el significado del concepto indicador y además vamos a dar los indicadores por cada talento que nosotros encontramos relevante. El método Opera es un sistema que nos permite distribuir en 12 pasos el encontrar un problema, el darle una solución y también llevar a cabo esa solución y resolver el problema que nosotros encontramos. Bueno, indicador es el responsable de que los 12 talentos, para seguir los 12 talentos sea de forma estructurada y de forma metódica. Bueno, los dos primeros talentos con sus respectivos indicadores son: el primer talento, vivencias y aprendizaje independiente. Vivencia me refiero a que para poder fijar el interés en un fenómeno y en un problema determinado se debió haber tenido una experiencia con algún problema. Y así se nos va a hacer más fácil identificar un fenómeno con sus respectivos componentes, ciclos y relación. Aprendizaje independiente. Esta es alusión a la capacidad de adecuarse al contexto en el que está el problema y poder aprender cada rasgo de este problema de forma eficiente. Talento número 2, entender el problema. Buena percepción, análisis profundo. Buena percepción es la capacidad de darse cuenta al plantearse el problema hay que ver bien en qué tipo de ámbito va a estar inserto este. Y el análisis profundo es la capacidad de abarcar toda la lista que conlleva este problema y así poder hacer un gran análisis de este. Talento 3. Formular la pregunta, pensamiento abstracto y proyección hacia el futuro. Pensamiento abstracto se refiere a que antes de formular una pregunta se tiene que pensar bien a qué va dirigida y pensar más allá de lo superficial que conlleva un problema. Y la proyección hacia el futuro va referida a que si la pregunta está bien hecha, también tiene que estar pensando en las posibles respuestas que va a tener esta pregunta. Y así en un futuro nos va a servir para poder mejorar en formular una pregunta. Talento 4. Ver ciclos del sistema mayor. Uso de recursos, innovación. El uso de recursos va referido a que hay que utilizar de forma eficiente nuestros recursos, ya sea conocimiento, matemático, etc. La innovación, que para poder resolver un problema, se tienen que presentar proyectos novedosos, ya sea para su utilización en un futuro. Bueno, a mí me toca el talento número 5, que es relación del sistema medio. Los indicadores que yo encontré son interacciones recurrentes y complementariedad. Las interacciones recurrentes yo las podría definir como tener contactos. A medida que uno va abarcando el problema, buscar gente que te pueda ayudar a solucionar lo que tú estás haciendo. Complementariedad hace referencia a tener, básicamente poder complementar, valga la redundancia, lo que uno está haciendo, buscar soluciones coherentes. El talento número 6 son las transformaciones del sistema menor. Los indicadores que yo coloqué fueron práctica, el uso y la muestra para la toma de decisiones. Práctica me refiero en las soluciones que uno va encontrando a medida que avanza el problema, pueda darle algún uso, algún uso, como bien digo, para poder darse cuenta si estas soluciones están siendo válidas para el problema. Y la muestra para la toma de decisiones puede hacer referencia a darse cuenta a través de pequeñas pinceladas del problema si es que lo que uno está haciendo, lo que uno está decidiendo también es correcto. El talento número 7, revisar lo hecho hasta aquí. Un indicador que yo coloqué fue preparar síntesis. ¿A qué me refiero con esto? A darse cuenta de que con un pensamiento analógico poder revisar lo que tenemos hasta el momento, ya sea problemas que tengamos hasta el momento, ya sea soluciones, contactos, en fin. Visión del fenómeno, darse cuenta de lo que va más allá del problema de lo que tenemos hasta el momento. Poder darse cuenta de lo que viene, los problemas que se nos pueden enfrentar, entre otras cosas. El talento número 8, encontrar tus propias respuestas. Comprensión del problema y análisis crítico como indicadores. Comprensión del problema hace darse cuenta a que con una rápida lectura, por así decirlo, de lo que llevamos hasta el momento, nos podamos dar cuenta de qué es lo que tenemos, qué es lo que llevamos, poder darse cuenta bien cuál es nuestro enfoque en el problema y hacia dónde nos dirigimos.
El análisis crítico hace referencia a darse cuenta de si lo que uno está haciendo está bien o está mal, a darse cuenta de que si nuestras respuestas que tenemos son coherentes con el problema. El talento número 9 es formular nuevas hipótesis. En esto nosotros encontramos dos indicadores, los cuales son soporte estructural y objetivo para la gestión. Esto más que nada tiene como relación de analizar e implementar las soluciones hacia nuestro proyecto. Estos dos indicadores están muy relacionados, así que no les dimos mucha importancia definida por cada uno. El talento número 10 es viabilizar la respuesta. En esto encontramos la sustentabilidad y ordenamiento de ideas. Esto es más que nada encontrar la respuesta a través de un estudio de investigación y encontrar si esas soluciones son viables y sustentables a través del tiempo y para nuestro proyecto. El talento número 11, diseñar e implementar soluciones. En esto encontramos dos indicadores, implementar metodología y el conocimiento adquirido. Obviamente ya hay que revisarlo hasta aquí, en donde habiendo encontrado nuestras soluciones a través de los trabajos e investigaciones, tenemos que implementar una metodología adecuada para implementarla en la empresa o proyecto a través de un conocimiento adquirido a través de nuestra experiencia. El talento número 12, automatizar implementaciones. En esto encontramos dos indicadores, fueron las respuestas concisas y justificación de la solución. Ya viendo este último paso, encontrando las soluciones y encontrando que las soluciones son viables, tenemos que sintetizar esta solución y llevarla a un método en donde nosotros podamos avalar que esta solución es viable a través del tiempo. Lo último, como conclusión, encontramos que el método PEA nos sirve para formar una metodología de trabajo estructurada y lineal, en donde el ingeniero tiene que formular esta respuesta a través de 12 pasos, en donde podamos implementar esta solución a través del tiempo en una empresa o trabajo. Entonces, para esto el ingeniero debe tener estas cualidades para adquirir un conocimiento adquirido a través del tiempo, en donde podamos ver que estas soluciones son viables y sustentables y que satisfacen a las empresas y a los clientes.